Bueno, buenas tardes a todos, a todas, ¿cómo se encuentran? Mi nombre es Ángeles Salcedo. Hoy voy a estar dictando una charla gratuita y abierta para lo que es Diseño Palermo, para el OpenDC. La verdad que estoy muy contenta de tener este momento de poder comentar un poco en base a lo que trabajo como docente. Bueno, muchas gracias a la gente que saluda, ya saben que por el chat, por estar leyendo, me pueden comentar y preguntar lo que deseen. Así que bueno, antes de comenzar les voy a contar un poquito acerca, de quién soy, de qué va a ser la charla hoy. Como les mencioné recién, mi nombre es Ángeles Salcedo, yo soy docente de la facultad, también doy clases para Perú, me dedico a lo que es a la asesoría de imagen en general, en lo que es la Universidad de Palermo, dicto la materia Estilo Imagen 2, en el espacio SEAM, que es en Perú dicto la carrera de asesoría de imagen, y yo trabajo aparte de Chic Happens, que es mi trabajo más esencial, donde me pude explayar como asesora de imagen, y gracias a eso hoy poder estar acá charlando con ustedes. SIC nació como una respuesta a cuestionamientos que a lo largo de mi vida como mujer y profesional de la moda fueron surgiendo, cuestionamientos en cuestión de la imagen, en cuestión de la moda, por qué es tan apasionante, tan creativa, pero al mismo tiempo, con un lado un poco superficial, un poco vanidoso, el que todos conocemos. Y pude yo encontrar desde la asesoría de imagen un vehículo en el que podía conectar esos dos puntos que me apasionaban mucho, poder conectar la imagen y la moda y al mismo tiempo tener una bajada a la vida cotidiana, a la realidad, y que sean herramientas que permitan a la mujer de hoy en día poder explayarse de una manera más libre, más esencial. Entonces, la charla un poquito, lo que vamos a ver hoy, se va justamente a basar en el punto más importante de mi identidad como profesional, que es justamente la moda inclusiva, ¿no? Como esto que hablábamos recién de los dos conceptos unificados, que es, básicamente una idea, una mirada distinta con respecto a lo que hoy conocemos, a la inclusión y también a la moda. Así que muchas gracias a todos por los saludos. Les agradezco muchísimo hoy estar acá. Así que cualquier consulta que tengan, que me quieran preguntar mientras estoy dando la charla, es bienvenida. Así que antes de perder más tiempo, vamos a comenzar un poquito con respecto a, moda inclusiva, qué es y cómo podemos construir una. Básicamente vamos a comenzar ya por los conceptos más básicos con respecto a lo que sería la moda, ¿sí? Que es justamente, la moda, ¿qué es básicamente? La moda justamente, la definición, ¿no? de diccionario es un conjunto de prendas, adornos y complementos que se basan en gustos, usos y costumbres que se utilizan durante un periodo de tiempo. Justamente este conjunto de prendas y adornos son las que la industria de la moda se encarga de materializar y comercializar con un significado cultural, ¿no? Y esto justamente representa todas las corrientes las corrientes que implican patrones de comportamientos populares. ¿Qué significa esto de patrones de comportamientos populares? Significa que la moda es una representación de lo que está sucediendo a nivel social. Y esto excede totalmente de lo que puede ser materiales simplemente estéticos o ornamentaciones. Justamente estamos hablando de un patrón de comportamiento popular y básicamente eso sería la moda. Por eso siempre tuvo una trascendencia enorme en la sociedad. Entonces, en conjunto con este concepto que es, ¿qué es la moda? Conjunto de prendas, adornos y ornamentos.
vamos ahora a analizar, bueno, ¿qué es la inclusión? La inclusión justamente es un enfoque en el que responde a la diversidad dentro de la sociedad, ¿no? O sea que justamente avala las diferencias individuales, en las que la inclusión se refiere a que todas las personas, ¿sí? No importa ni características físicas, estratos sociales, simplemente todas las personas están incluidas en la sociedad, tienen visibilidad en la sociedad y justamente esta visibilidad genera un enriquecimiento a nivel social y cultural. Entonces, con respecto a lo que es la inclusión, ahora vamos a unir estos dos puntos, bueno, la moda y la inclusión. Entonces, ¿qué es la moda inclusiva? Bueno, justamente la moda inclusiva es una forma en la cual todas las personas, sin distinción de ningún tipo, pueden participar dentro del mundo de la moda. ¿Y qué significa participar? Que justamente la moda no solamente represente a un sector o una manera de verse, sino que todas las personas pueden participar, pueden sentirse representadas en el mundo de la moda. Porque ya sabemos que la moda, ¿sí?, es una representación social. Entonces, ¿por qué? Justamente esto me lleva a la siguiente pregunta con respecto a la moda inclusiva. Si la moda implica representar patrones de comportamiento populares, ¿por qué está enfocada a un solo sector específico y reducido? ¿No? Esto que justamente veníamos unificando punto por punto correspondiente a la moda. Bueno, ¿por qué solamente está enfocado a una determinada manera de verse o una determinada manera de comportarse? Bueno, a grandes rasgos esto que ya fuimos analizando con respecto a qué es la moda, qué es la inclusión y estos conceptos unificados de, bueno, qué es la moda inclusiva, vamos a analizar un poco este fenómeno y justamente vamos a analizar punto por punto cuál es la esencia de la moda, qué es lo que compone una moda inclusiva o qué es lo que afecta básicamente a la moda. Entonces, bueno, estos justamente elementos que afectan a la moda, obviamente hay muchísimos, pero los más preponderantes que vemos hoy en día, en primer punto tenemos la cultura del consumo. En segundo punto tenemos la imagen personal. Y en tercer punto tenemos los medios de comunicación y las redes sociales. La moda, más allá del punto de vista creativo y del diseño, ya sabemos que siempre va a ser un representante, obviamente a través de elementos estéticos, de lo que está sucediendo a nivel social, ¿no? Un poco mirando en retrospectiva, si analizamos la historia de la moda, sabemos que la moda siempre ayudó a organizar socialmente, políticamente, ¿no?, la sociedad. Según la indumentaria, ordenaba jerárquicamente a los distintos personajes en su momento. Entonces, ya sabemos que la moda siempre, de manera muy preponderante, atravesó, ¿no?, la sociedad. Entonces, hoy en día, ¿no?, es algo que básicamente lo que no podemos huir. Algo a mí siempre me gusta charlar con respecto a la moda es que es algo fascinante, es hasta infinito, ¿no?, porque es algo que además hay muy pocos estudios ¿no?, con respecto a la moda. Hay una socióloga, bueno, Saul King, no sé si la ubicaron, que ella, bueno, escribió mucho acerca de los conceptos más sociológicos de la moda, pero la realidad es que no hay muchos estudios empíricos con respecto a este ámbito. Pero esto no significa que no la podemos ir analizando, ¿no?, no solamente con toda la historia que le precede, sino que además el analizarla y el concientizarla y el charlarla y el que justamente deje de ser la moda para unos pocos y la moda comienza a ser justamente lo que es algo social,
Hay estos tres elementos básicos realmente hoy, en la moda actual, son los que la afectan directamente, ¿no? Y ya sabemos que en la historia de la moda, esto que nos mencionábamos al comienzo, de que la moda ordenó a la sociedad por décadas y décadas, y hoy en día sucede lo mismo. Pero está todo, obviamente, cambió tanto la dinámica social con respecto a estos tres puntos, que para comprender más la moda en la actualidad es necesario ir analizándolo. Entonces, en primer lugar vamos a ir desgranando un poco esto, bueno, ¿qué es la cultura del consumo? La cultura del consumo justamente habla como un concepto más allá del consumo de un cierto material o el consumo de un cierto elemento. Habla de una cuestión que el consumo lo atraviesa, o sea, que está obviamente afectado por el contexto sociocultural en el que nos encontramos, ¿sí? Esto obviamente está determinado por diversos factores, ¿sí? Y justamente la cultura en la que vivimos es lo que le da un significado diferencial a los productos cotidianos, más allá de la moda, ¿no? Una manera de que el consumo justamente atraviesa la sociedad y que esto sí se ha afectado por el valor que le damos a distintos materiales, a distintos elementos. Entonces, ¿qué es la cultura del consumo? Es justamente el nivel emocional, los puntos emocionales, ¿no? O de valor social a veces que se le da a distintos, justamente, bueno, a distintos productos en los que día a día nosotros muchas veces, ¿sí? Nos vemos bombardeados, ¿no? Esto de, bueno, el que se habla naturalmente o del consumismo. ¿Qué es el consumismo? Consumir excesivamente. Consumir excesivamente, eh, no porque el consumo esté mal, sino porque no hay una razón por la cual la estamos consumiendo, sino que la razón real es simplemente darle un valor y un significado especial a un producto por una búsqueda inconsciente de lo que supuestamente este producto nos ofrece. Entonces, justamente la falta de conciencia, por decirlo de alguna manera, con respecto al consumo, es lo que muchas veces hace que se le dé un valor exacerbado a poseer distintos productos, ¿sí? Desde un celular, determinadas prendas, ¿no? Porque, bueno, a una influencer o algún referente lo publicó en algún lado y de golpe tope de ventas, bueno, eso justamente es ese valor agregado que hoy en día tienen ciertos elementos que nos prometen una sensación de inclusión o una sensación de visibilidad, etc. Entonces, justamente teniendo en cuenta esto que hablamos de, bueno, la cultura del consumo, tenemos que tener en cuenta este punto, que estos significados no es solamente en los que nosotros a través de, no sé, la televisión o a través de las redes sociales, sino que esos significados también se le da en valores más internos, ¿no? O sea, en la familia, en el trabajo, en los amigos. O sea, no hay ninguna persona que esté fuera de las influencias de lo que sería la cultura del consumo, ¿sí? Cada grupo social justamente tiene este sistema de creencias comunes generales y justamente consumiendo determinados productos es lo que nosotros, ¿no? Vamos a satisfacer las distintas necesidades. Pero esto significa que nosotros cada vez que consumimos es en base a una necesidad, es en base a, a una, sí, a una inquietud o a una necesidad de mejorar nuestra calidad de vida o algo que realmente vaya a cambiar sustancialmente nuestra vida o nuestra cotidianeidad, básicamente. Entonces, teniendo en cuenta esto, justamente sabemos que la cultura, ¿sí? Estamos unificando esto, bueno, lo que es el consumo de productos, de servicios, de tendencias, de moda. Entonces,
sabemos que los productos, ¿sí?, tienen un valor emocional, un significado a nivel social. Y ese significado justamente también evoluciona en conjunto con la sociedad. A medida que pasaron las décadas, ¿sí?, se fue exacerbando muchísimo el consumo, porque justamente se le fue dando a un valor, se le fue dando un valor emocional muy grande al vernos de cierta manera, al poseer determinadas cosas. Antes simplemente lo que era el consumo, no había esto por ejemplo de, bueno, vestirnos. Nació como una necesidad primaria de preservarnos del frío, del sol en verano, ¿sí? Y luego, conforme fuimos evolucionando como especie, bueno, esto fue teniendo un rol mucho más social, sin obviamente que justamente que culturalmente se vaya desarrollando y vaya teniendo distintas connotaciones, ¿no? Esta evolución de la indumentaria, que era lo que hablamos de la historia de la moda, de cómo socialmente ordenaba, ¿no? A nivel jerárquico, a nivel económico, ¿no? Sería, por ejemplo, en la época de los grecorromanos, había un maestro de ceremonias que era el que auspiciaba como un asesor de imagen. Entonces, este maestro de ceremonias era el que, bueno, a los distintos hombres en el momento de la sociedad le asesoraba correspondiente a, bueno, qué tipo de indumentaria o de accesorios debería tener para que se denote su nivel jerárquico. Entonces, ya desde ese entonces, ¿no?, lo que era la indumentaria ya culturalmente hizo que atravesara muy esencialmente a la sociedad, muy intrínsecamente. Entonces, esto justamente nos lleva hoy en día con la evolución, ¿no?, que para nosotros los humanos, el vestirnos, por ejemplo, representa algo muchísimo más grande que una simple necesidad. Porque la indumentaria sigue estando ligado al marco social porque ya lo estaba en la época de los grecorromanos. ¿Cómo no lo va a estar hoy en día? ¿Cómo vamos a huir de esa mirada o ese peso que tiene hasta tácitamente? Porque muchas veces justamente lo que hablamos de esto de que no hay estudios o datos muy empíricos, bueno, es que muchas veces no tenemos en cuenta la magnitud de hasta qué punto se asocia la moda, por ejemplo, con el consumo, ¿no?, y con el valor que hoy le damos a la misma. Entonces, lo interesante es que este es un espacio de análisis, de comenzar a repensar la moda de un lugar distinto, de que sabemos que la cultura del consumo existe, de que existió de toda la vida y que no va a dejar de existir. Y eso es algo que hay que empezar a tener en cuenta. El tema que yo siempre le trato de transmitirle a mis alumnas no es consumir, sino el por qué. Y eso es lo que deja de darle a un simple elemento un valor emocional que muchas veces, si yo no me detengo, bueno, ¿por qué estoy consumiendo esto? Y porque me gusta. Bueno, pero ¿por qué te gusta? Y porque vi que está, no sé, que Hailey Bieber lo subió en Instagram y me encantó. Pero ¿por qué te gusta lo que sube ella? Y porque me gusta, nada, porque es súper famosa y es divina y bueno, me encanta ella. ¿Y por qué? Entonces el preguntarse el por qué, y el por qué, y el por qué, hace que deje de haber un espacio inconsciente o tácito con respecto al consumo y de a poquito se vaya creando un cierto criterio dentro de esta cultura del consumo en la que vivimos, en la que muchas veces eh, se le da un valor emocional a elementos materiales, a servicios, a consumo de productos. Y bueno, obviamente acá estamos hablando de un plano más amplio de lo que sería en la cultura del consumo, ¿sí? Obviamente, con respecto a esto, ¿sí?, es que bueno, vamos a
a ir desandando un poco este camino de la cultura del consumo, porque justamente otra forma de ilustrar estos valores culturales es la masiva repercusión, ¿no?, que hoy en día tienen los distintos influencers y referentes justamente promocionando estos, como el ejemplo que di recién, ¿no? Bueno, promocionan una cartera y tiene una magnitud tan profunda en la sociedad, con que suban una sola foto a Instagram, se repercute automáticamente en todos los medios, las marcas los copian, y esta modalidad tan exacerbada de la cultura del consumo, de la imagen y de los productos, ¿no?, este sobrevalor que se le da, décadas atrás, probablemente no hubiera sido exactamente igual, porque los cánones sociales y culturales eran diferentes. No significa que antes no existía el consumo, justamente significa que los cánones culturales en los que se consumía eran otros. Entonces, a lo que voy con esto es que la cultura es la que repercute los ámbitos de nuestra vida. Y por supuesto, lo que estamos hablando de la cultura del consumo, ¿no? ¿Y a qué quiero llegar con esto? Es que justamente tener en cuenta que el consumo va a estar afectado directamente por el espacio sociocultural en el que nos encontramos. Entonces, si yo quiero modificar la cultura del consumo porque estoy disconforme, en realidad hay un paso previo, que es modificar básicamente modificar la mirada que tenemos con respecto al consumo, es modificar culturalmente a la sociedad, no es ir un paso, es el siguiente eslabón, no, es uno anterior, no es ir a ver, bueno, ¿qué pasa con el consumo? ¿Cómo puedo modificar los cánones del consumo? Bueno, modificando culturalmente. ¿Y cómo se modifica culturalmente? Y teniendo un criterio, teniendo información. No voy a modificar la cultura del consumo, que es lo que hoy hace que nos afecte, sobre todo al género femenino, bueno, con respecto a este tipo de parámetros. Entonces, para empezar a desandar una moda inclusiva, entre grandes rasgos, hay que ir pasos previos. No es ir, bueno, vamos a cuestionar a los referentes, o vamos solamente a cuestionar a la gente que ofrece distintos productos de belleza o que ofrecen servicios para que las personas se vean de determinada manera. Eso es la consecuencia. Si yo quiero modificar eso, tiene que trascender y tengo que ir pasos atrás, que es, bueno, si eso nos me están ofreciendo significa que culturalmente es lo que estamos consumiendo y nosotros tenemos que cambiar como cultura, como sociedad, y eventualmente los productos e influencers que nos van a ofrecer van a ser distintos, ¿no? Entonces, todo esto me llevó a esta cuestión. En una sociedad en la que el consumo tiene un rol preponderante en nuestra identificación y pertenencia, ¿cómo se puede lograr un consumo más consciente? Y justamente este cuestionamiento es lo que me llevó al siguiente punto de los factores que atraviesan a la moda inclusiva, o a la moda en general, que es justamente lo que hablamos recién, los medios de comunicación y las redes sociales. Que, bueno, es muy importante detenerse en este punto, porque dentro de la cultura del consumo, básicamente sería como el vehículo, la vidriera de la cultura del consumo, sobre todo en las redes sociales. Entonces, vamos a ir ahora, bueno, a empezar a hablar un poco acerca de los medios de consumo y, bueno, sus redes sociales. Medio de consumo, medio de comunicación. Con mis alumnos yo ya estoy tranquila porque saben que siempre voy a mezclar palabras y ya se ríen y ya me conocen, pero bueno, ustedes me están conociendo ahora. Con respecto a los medios de comunicación y las redes sociales, justamente, bueno, son los encargados de darnos un reflejo de la realidad, ¿no? Desde lo que está pasando a nivel global, a presentar los productos, ítems de tendencia, estilos de vida, personajes, ¿no?
Justamente a esto, las redes sociales, ¿no? Esta imagen, bueno, la agregué justamente como un referente de lo que hoy en día es el reflejo de la realidad. O esto de que hablamos bueno, la cultura del consumo me parece que es bastante gráfico, ¿no? Justamente antes de ir analizando punto por punto con respecto a lo que son las redes sociales, algo que yo siempre trato de transmitirle a mis alumnas, a mis alumnos también, es que, bueno, la concientización que hablamos recién es muy distinta a la demonización, ¿no? Porque concientizar significa que justamente trascendí cualquier tipo de discusión, porque ya lo concienticé, entonces no tengo que demonizar a ninguna persona, es simplemente visibilizar que hay ciertos referentes que, por ejemplo, bueno, en este caso, hoy en día no sé a cuántas personas le pueden llegar a referir este tipo de imágenes, ¿no? O este tipo de contenido. Entonces, con respecto a lo que comentábamos recién, de que las redes sociales son las que supuestamente encargadas de darnos un reflejo de la realidad, ¿sí? Hoy en día son realmente un elemento clave para la sociedad. Si empezamos a mirar un poco en retrospectiva, las redes sociales deben tener una década. Bueno, Instagram, por ejemplo, yo creo que mi Instagram lo abrí en el 2014, estamos 2021. No sé cuántos años antes habrá estado Instagram, pero yo era bastante ávida siempre de las imágenes y me encantó la idea cuando comenzó esa app, me pareció hiper interesante que fuera solo imágenes. Y bueno, no de tener, por ejemplo, Instagram más de una década, no de tener. Y es algo que tiene un valor, una afectación directa en la sociedad y que no tiene ningún tipo de regulación. Simplemente un día apareció y ahora millones y millones de personas en todo el mundo tienen esta aplicación en la que no hay ningún tipo de regulación del contenido, de los referentes, de los mensajes, ¿sí? Y ahora, bueno, vamos a ver un poquito por qué esa no regulación puede llegar a ser nocivo. Un estudio, ¿sí?, revela, esto lo saqué de una universidad que ahora no me acuerdo, pero era una universidad inglesa, que si están interesados después les paso el dato, que justamente afirmaba, ¿no?, que Instagram era una de las redes sociales en la que más daño le podía causar en la salud mental a los jóvenes, ¿sí? Justamente, según una encuesta, cerca de 1.500 personas entre 14 y 24 años, ¿sí?, informaron que Instagram tenía un impacto negativo, ¿sí?, en el bienestar mental de ellos. Esta imagen es de Kendall Jenner, es una influencer que tiene, creo que la misma cantidad de seguidores que la población de Argentina o más. Y ella, por ejemplo, subió esta imagen hace un par de meses atrás, en la que fue muy polémica, justamente porque, bueno, como lo ven. Y esta imagen yo en mi clase introductoria que doy en mi materia, que hablo un poco de imagen personal, que lo vamos a ver luego, pero bueno, justamente con respecto a esta imagen yo se las muestro a mis alumnas porque son las que tienen entre 18 a 26, 27 años y son las que más les afecta este tipo de imágenes porque además son mucho más ávidas de la moda, porque bueno, están estudiando moda. Entonces, obviamente no van a estar ajenas a este tipo de referentes. Entonces, justamente lo que hablamos, la concientización viene a decir, bueno, este tipo de referente me está referenciando, me está representando. O si yo me detengo a pensar un segundo, es justamente yo lo que también les quiero transmitir a ellas es que no es que hay que criticar o hay que, justamente lo que hablamos de demonizar, es simplemente empezar a tomar conciencia de que ella se saca esta imagen porque toda su vida gira en torno a sacarse estas imágenes, porque trabaja de eso, porque es multimillonaria desde que nació y porque todo su tiempo y
todo su esfuerzo está basado en reproducir esa imagen. No es simplemente que está bien y mal, es simplemente, bueno, ¿por qué lo estoy consumiendo? Esto que hablamos al principio. ¿Por qué? ¿Te hace sentir bien? ¿Te hace sentir inspirada o no? Entonces, justamente lo peligroso a veces es que un joven de 14 años tiene cero herramientas, o naturalmente, para poder discernir en que detrás de esto, ¿sí?, hay muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, muchísimo dinero, muchísima visión, y que es un extracto muy íntimo, ¿sí?, de la realidad. Ni siquiera diría la realidad, de una imagen. Es algo que justamente no se podría contar como una imagen que referencie a una masa. ¿Cuántas personas en el mundo pueden llegar a tener esta imagen, a reproducirla de esta manera? ¿Cuántas personas? Muy pocas, ni hablar mujeres. Entonces, justamente por eso me gusta empezar a concientizar con respecto a las redes, sobre todo en la gente, en los chicos más chicos, en las chicas más chicas, porque esto les afecta directamente a la autopercepción, porque no van a percibir que esto es un producto, van a percibir que esto es un referente. Y lo que genera esto es un efecto de deseo, ¿no? Ella, subiendo esta imagen, lo que significa es, consuman para parecerse a mí, consuman los productos que yo publico, consuman las prendas, consuman los servicios, consuman lo que yo estoy consumiendo, porque capaz así se parecen un poquito a mí. Entonces, eso es lo que genera manera tácita, y por eso genera tanta disconformidad y tanta frustración, referentes que no referencian. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, ¿no? Bueno, ¿por qué justamente las redes sociales influyen de manera tan negativa a veces? Porque exageran las preocupaciones que un adolescente pueda tener, que generalmente está referido a su imagen, que está referido a su sentido de pertenencia, a su autoestima. Es totalmente violento, estoy muy de acuerdo, porque les afecta a su psiquis, les afecta a su desarrollo. Yo les voy a contar una incidencia. Cuando tenía 14 años, yo estaba muy conflictuada con respecto a mi imagen, muy conflictuada, y por suerte no crecí en la época de las redes sociales, pero eso no significaba que estuviera exenta de el peso opresor que tenía la imagen y la moda, ¿no?, y los cánones de belleza a la psiquis de un adolescente de 14 años en Neuquén. Yo soy de Neuquén, crecí ahí, y yo me acuerdo que veía los programas Frecuencia 04, veía, bueno, Chiquititas, todo eso, que obviamente a un adolescente de 14 años le afectaba y muchísimo. Y justamente yo, todo ese contenido que en su momento veía, me afectaba directamente a mi autopercepción, a mi autoestima, a mi valor, porque yo veía estas imágenes y consideraba que tenía que ser igual. Y solo era un programa de televisión que veía cada tanto, ¿no? Ni siquiera, por suerte mi mamá me cuidaba bastante. Y bueno, algo que me ayudó en su momento, yo hacía deporte y mi mamá se tomó el tiempo de buscar recortes de revistas, noticias de mujeres deportistas, de mujeres que se veían de otra manera y que su valor pasaba por sus logros y sus capacidades y no por su imagen solamente. Y eso, bueno, me ayudó mucho, fue algo que me quedó grabado y que siempre pienso en retrospectiva y digo, la manera en que a mí me afectaba, y que me afectó por muchísimos años igual de todas maneras, y no, yo no vivía con las redes sociales, mi psiquis no se desarrolló en el contexto sociocultural en el que las redes sociales son el único reflejo de la realidad que los adolescentes toman como válidos, y los jóvenes también. Entonces, es realmente muy dañino para la salud mental y el bienestar de muchas de todas las generaciones que vienen a partir de la aparición de las redes sociales, porque justamente impulsan
sentimientos de inseguridad y de ansiedad. Y las marcas y los influencers se benefician de eso, porque justamente a través de esta frustración es que generan objeto de deseo. Ellos se proponen como objeto de deseo. Entonces no es que está bien o mal, sino que justamente hay que, cuando una persona transmite a través de la imagen, tiene que concientizar que tiene una responsabilidad, y si uno es un referente, tiene que ser un referente responsable de la imagen que transmite, sabiendo que esto afecta directamente a la psiquis de los adolescentes y de los jóvenes, y que afecta su bienestar y su salud mental. Entonces, como vuelvo al punto, no es demonizar, es concientizar. Concientizar que siempre hay un lado nocivo, y como así también hay un lado positivo, que es que, bueno, de a poquito, eh, por ejemplo, tenemos este espacio, ¿no? En el que se charla, en el que se saca la luz, en el que las cosas se van acomodando por lo que son, y no solamente por su imagen. Entonces, teniendo en cuenta esto, bueno, ¿significa que todas las redes sociales, todas las plataformas son nocivas? No. Significa que para su consumo es esencial e imprescindible la concientización. ¿Qué es la concientización? El preguntarme el por qué. ¿Por qué lo quiero consumir? Porque no solamente el tipo de contenido, sino también los distintos tipos de referentes y sus mensajes. Su mensaje me hace sentir bien, me hace sentir validada, me hace sentir representada. Entonces, este discernimiento es lo que justamente me ayuda a generar una autopercepción mucho más sana, a que no sea alterada, a que yo no considere, como la imagen anterior que veíamos a Bella Hadid, que, que justamente no hace que se restrinja muchísimo más los cánones de belleza. Hace que solamente para un adolescente crea que para poder sentirse bella, o para poder sentirse deseada, o lo que sea, necesita verse de una determinada manera. Una. Y eso justamente altera muchísimo la autopercepción, y justamente lo que en este discernimiento del tipo de contenido y referentes es que me ayuda, es un ejercicio, ¿no? Obviamente es un ejercicio de todos los días, no es que de un día para el otro. De hecho, bueno, yo a mis alumnos también trato de transmitirles un poco, bueno, ¿cómo elijo en Instagram? Básicamente, por ejemplo, en la lupita que todos conocemos, eh, por, si lo utilizamos y la vemos con regularidad, es, bueno, ver con menos frecuencia. Si veo una imagen que, yo lo hago eso con mi celular, yo usaría Instagram un montón, y lo configuré para que a mí me aparezca lo que yo quiero que me aparezca. Como volviéndolo al principio, no es consumir, es cómo, es el por qué. Entonces elegí que obviamente sigo cuentas que a mí me suman en algo cuando quiero mirar Instagram y relajarme. La lupita la configuré para poder ver lo que yo quiero ver, que no me aparezcan imágenes que me hagan sentir eh, sí, menospreciada, o que me hagan sentir que mi vida tendría que ser distinta para yo poder ser feliz o sentirme bien. Entonces, a lo que voy es que nosotros tenemos el poder, ¿sí?, de elegir lo que queremos consumir. Podemos elegir en Instagram, podemos elegir en Facebook, podemos elegir en Twitter, podemos elegir en la televisión, porque esta elección va más allá de un autocuidado, va también de aportar mi granito de arena a que se modifiquen los cánones de belleza en la cultura del consumo, a que se diversifiquen los referentes, se diversifique el mensaje, y que justamente culturalmente, si yo aporto mi granito de arena a dejar de consumir un tipo de contenido que me hace sentir oprimida, entonces justamente es que de esta manera voy de a poquito a que el mercado, ¿sí?, me vaya a empezar a ofrecer cosas distintas porque yo estoy consumiendo distinto. Entonces, el tema de la masa, ¿no?, esto nosotros como sociedad, como masa, es entender que nosotros tenemos el poder, que estos referentes están en ese lugar porque nosotros le damos el lugar. Entonces, justamente,
el amplificar y diversificar los cánones de belleza implica también tener un discernimiento a la hora de lo que yo consumo en las redes sociales. Entonces, ¿hay referentes que sumen en experiencias positivas? ¿Tienen seguidores? Bueno, me encanta esta pregunta porque justamente ahora, a continuación, luego de esta diapositiva, les voy a mostrar algunas recomendaciones con respecto a referentes que sumen en experiencias positivas. Pero bueno, antes de saltearme a ese punto, vamos a hablar un poco, bueno, cómo se logra esta concientización o esto de las experiencias positivas que consultaban recién. Son estos 3 puntos. En primer lugar, ¿no? Reconocer cómo me siento luego de navegar en las redes sociales, ¿no? Estoy scrolleando, estoy con mi celular, y luego un rato, pueden pasar minutos, horas, empiezo a sentir frustración, ansiedad, malestar. Ese es un sinónimo de alerta. Muchas veces nosotros no podemos desandar el camino que me llevó a sentir esa ansiedad, esa frustración. Entonces, comenzar a estar un poquito más atentos con respecto a, bueno, ¿qué fue lo que consumí antes? ¿Por qué me siento así? Bueno, el por qué creo que es clave en la vida, el preguntarnos el por qué. ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué es lo que me hizo sentir así? Si yo me sentía bien hace un rato. Esto se lo digo porque fue un ejercicio personal y muchas veces me llevó a decir, creo que este contenido, aún siendo capaz un conocido o una conocida mía, a mí no me sumaba. Entonces, esto me viene al siguiente punto, identificar si los referentes a los que yo sigo me representan o me hacen sentir positivamente con respecto a mi imagen y a mi vida personal. Justamente, referentes que me referencien, ¿no? que me hagan sentir visibilizada. Entonces, en conjunto con esto de identificar los referentes es lo que yo voy ahora a buscar un contenido más diverso, esto de que consultan de las experiencias positivas, y efectivamente hay referentes que comuniquen experiencias positivas. Bueno, justamente, hoy es un ejercicio el buscar un contenido más diverso, porque lo que nos ofrecen a grandes rasgos es lo que vimos con anterioridad, es ese mismo tipo de referentes. Pero existe un contenido en el que me permita justamente tener una visión más objetiva de la realidad, con respecto a mi imagen, bueno, con respecto a la moda, mi carrera profesional, ¿no? Referentes que me den una visión distinta de la realidad. Acá tienen, si quieren, le pueden sacar una foto, ¿sí? Son algunas recomendaciones de cuentas que son de mujeres, ¿no? Algunas extranjeras, otras locales, que tienen distinto contenido, distinto mensaje, pero diverso, ¿no? Justamente. Un contenido diverso, un contenido más real, un contenido justamente que sería mucho más benévolo para un adolescente desarrollarse con referentes justamente mucho más, con un mensaje más responsable, ¿sí? Más allá de la estética, ¿no? Justamente a mí lo que me gustan de algunas de estas referentes es que tienen un sentido de la estética muy desarrollado, tienen un contenido muy atractivo, ¿sí? Entonces, eso es lo que demuestra que para poder ser un referente, no hace falta verse o vestirse y actuar de una sola manera. Uno puede ser atractivo, puede ser estético y puede tener estilo, viéndose de maneras muy distintas. Y justamente por eso, bueno, estas recomendaciones de cuentas a seguir que me parecen interesantes, ¿no? En esto de, bueno, ¿existen referentes que me transmitan experiencias positivas? Sí, existen. Por ejemplo, bueno, a grandes rasgos, Fat Pandora la recomiendo mucho. Easy Rogers me gusta también, porque bueno, ella tiene acné crónico, por más que se trata, etcétera, ella tiene acné y bueno, es muy atractivo, es muy atractiva su cuenta, su feed, así que se los recomiendo. Grace Gahem, creo que acá le estoy señalando, es un influencer que tiene 60 años y tiene un estilo impecable. Paola Antonini es otra referente que
no, que tuvo un accidente y le tuvieron que amputar la pierna, y bueno, ella muestra cómo es su vida con eso. Bueno, por ejemplo, acá tenemos a una local que es el Roperó, que será súper, súper recomiendo, es una chica rosarina, comunicadora social, bueno, con un contenido muy interesante, muy estético y muy amplio. A grandes rasgos, bueno, algunos de los referentes que yo realmente lo recomiendo justamente porque, bueno, esto que hablamos de, si yo ya sé el contenido que no quiero consumir, bueno, ahora, ¿cuál es el contenido que sí quiero consumir? Y bueno, acá tienen una ayudita para que vayamos de a poquito teniendo otro tipo de referentes y de seguidores. Entonces, vamos a ir analizando un punto de las redes sociales, ¿no? Que bueno, ya sabemos por qué el efecto que tiene en la sociedad, ya sabemos que pueden a veces resultar nocivos, entonces, ¿por qué en realidad nos afectan tanto? ¿Por qué es tan nocivo? Justamente porque el cerebro humano procesa una imagen en 13 milésimas de segundo. Entonces, no se llega a racionalizar esta imagen, simplemente el cerebro las procesa mucho antes de lo que nosotros podemos llegar a concientizar lo que está observando el cerebro. Entonces, esto hace que automáticamente queden depositadas en nuestro inconsciente. Entonces, si yo estoy toda una vida consumiendo un mismo tipo de contenido, de cómo deben ver las mujeres, cómo se deben ver los hombres, cómo tiene que ser sí o sí la dinámica entre ambos sexos, eso hace que justamente mi cerebro inconscientemente ya cree, ahí es cuando se crean los cánones, ¿no? Porque los cánones vienen justamente de reproducir un mismo tipo de contenido que se consume a nivel inconsciente y esto magnificado a nivel social y cultural, y esto es lo que crean los cánones. Porque yo, ¿por qué considero que algo es bello o que algo no es bello? ¿Por qué algo está de moda o algo no está de moda? Entonces, el identificar que nosotros lo que vemos, y por eso es tan importante cuidar, el autocuidado hoy en día viene de también, bueno, preservar nuestro cerebro de ciertas imágenes que muchas veces no podemos racionalizar. Entonces, esto de que, bueno, que el cerebro procesa una imagen en 13 milésimas de segundo es justamente lo que, en conjunto, bueno, con lo que comentamos de la cultura del consumo y las redes sociales, es también esto que resalta los valores superficiales, ¿no? Con respecto a la imagen personal, que es lo que vamos a hablar ahora un poquito con el último punto de los elementos que afectan a la moda, que es la imagen personal. Entonces, ¿qué es la imagen personal? Seguramente los que estuvieron un poquito de asesoría de imagen o los que saben de la moda tienen un conocimiento general con respecto a esto. Que básicamente, bueno, ¿qué es la imagen personal? Es un conjunto de recursos físicos, de características, atributos o actitudes que nosotros proyectamos y que los demás reciben de nosotros. Es algo que no se puede huir, ¿no? La imagen personal es algo que nosotros no podemos decir, bueno, yo no quiero emitir mi imagen personal, o no quiero que nadie la reciba, o no quiero recibir la imagen personal de nadie. Es imposible, porque justamente es un tipo también de comunicación no verbal, la imagen personal. Y bueno, se dice que constituye justamente nuestra huella individual, y es la que a nuestro interlocutor le da información acerca de cómo somos nosotros. Justamente la imagen personal es una percepción emocional y racional, ¿no? Que nosotros transmitimos silenciosamente con nuestra presencia. Entonces, básicamente, la imagen personal es comunicar quiénes somos a través de nuestra imagen. Nadie está exento de esto. Porque ya sabemos que el cerebro procesa una imagen en 13 milésimas de segundo. Entonces, cuando una persona me ve, esto que se dice que no hay una segunda oportunidad para causar una buena impresión, es porque el cerebro procesa la imagen y generalmente las imágenes también nos generan emociones, ¿no? Cuando yo veo algo, que obviamente no lo racionalizo porque el cerebro lo procesa mucho antes de lo que yo pueda concientizarlo. Entonces esto hace que yo cuando
yo como a mi interlocutor, ¿no? Yo me estoy presentando y justamente lo que va a percibir de mí no solamente va a ser mi apariencia física, sino también mis actitudes y mis atributos, ¿no? Es esta percepción emocional y racional que voy a transmitir de manera silenciosa. Y esto va más allá de modas y tendencias. Es algo intrínseco del ser humano, la imagen personal. Por eso la imagen siempre tuvo un rol tan preponderante en la sociedad, porque es una manera que nosotros tenemos de comunicarnos sin tener que hablar. Por eso es uno de los elementos de la comunicación no verbal. Entonces, analizando un poco más en profundidad la imagen personal, bueno, algo tan trascendental como la imagen en la que estoy comunicando, ¿cómo la utilizo a mi favor? Bueno, es una herramienta, ¿no? Siempre digo, por eso soy una apasionada de la asesoría de imagen, porque la asesoría de imagen es el vehículo, no es el fin. No es el fin verse bien. Es el vehículo que me permite conectar mi imagen personal con mi esencia. Y justamente, bueno, este vehículo me va a generar una armonía, un equilibrio entre estos dos puntos en los que convivo permanentemente. ¿Sí? Yo mi imagen me va a afectar cómo me desenvuelvo en mis círculos, me desenvuelvo en la sociedad. Entonces, utilizar la imagen como herramienta para comunicarme, ¿sí? Eso es muy importante tener en cuenta. Entonces, con respecto a la imagen personal, tenemos que tener en cuenta esto de que se dice que transmitimos nuestra huella individual de manera silenciosa. Eso justamente se denomina expectativa visual. ¿Qué es la expectativa visual? Es algo que el ser humano desarrolló desde la época de los dinosaurios, ¿no? Les voy a dar, por ejemplo, una referencia, ¿no? Con la época de las cavernas, ¿no? Cómo el ser humano fue desarrollando su capacidad de supervivencia. Por ejemplo, veía al dinosaurio redondito herbívoro y ya automáticamente sabía que no iba a ser peligroso por su fisionomía, por sus características. Mismo también con el dinosaurio Rex, con los dientes, con los colmillos, o sea, con el colmillo del hocico, todo amedrentante, ya sabía que era peligroso. Entonces, como el ser humano, en la época de las cavernas, ya podía identificar solamente con ver a dos seres distintos cuál era peligroso y cuál era pacífico. Entonces, de esa manera, es que el ser humano ya le quedó intrínseco en su ADN el observar, ¿sí? Como una manera de supervivencia. Entonces, esto hoy se traslada, obviamente, con la evolución que tenemos, o cierta evolución, a las expectativas visuales. O sea, nosotros permanentemente estamos recibiendo las expectativas visuales de los demás y nosotros también las estamos emitiendo. Esta expectativa visual ya viene de la época de las cavernas. Entonces, las expectativas visuales, ¿sí? Por eso es una expectativa, porque yo no sé si es una realidad, es una expectativa que estoy recibiendo de la otra persona que yo creo, por su conjunto de características, atributos y actitudes, considero que esa persona va a ser de esa manera. Entonces, las expectativas visuales crean una emoción, ¿sí? Y esta emoción va a determinar en el modo que yo me voy a comunicar con los demás. Básicamente, mi imagen personal va a crear una emoción y va a determinar el modo en que yo me comunico con los demás. Y justamente esto es muy distinto a que sea un estereotipo, a estereotipar, porque justamente el estereotipo es un prejuicio aprendido, educacional y social. Entonces, justamente nosotros, con respecto a la imagen personal, sabemos que podemos crear una emoción, tenemos la herramienta para justamente poder transmitir, ¿sí? Una emoción positiva, ¿no? Justamente la mente, de acuerdo a un pensamiento negativo, ¿sí? Es más fácil de cambiar que a una emoción negativa. Entonces, a lo que me refiero con esto, cuando estamos hablando de moda e imagen, estamos hablando justamente de esto que estamos viendo acá. Cuando nosotros nos desenvolvemos en la sociedad, cuando yo charlo con una persona, cuando
estoy teniendo ese espacio de intercambio, la persona, la expectativa visual que está recibiendo, va a provenir el 55% justamente de cómo es nuestro cuerpo, de la ropa que llevamos, si tenemos, no sé, las uñas prolijas o cómo tenemos el pelo, nuestros zapatos, nuestros accesorios, ¿sí? O sea, cuando nosotros nos comunicamos, el 55% viene de la imagen y es algo que no podemos huir de ningún género, de ningún sexo, de ningún estrato social. Yo cuando me comunico con la otra persona, yo tengo que entender que más de la mitad de lo que yo me estoy comunicando va a ser a través de la imagen y recién el 38% va a ser de la expresión no verbal, que es, bueno, mi gesticulación, mi modulación, mi postura corporal, ¿no? Todo lo que hace más énfasis en mi mensaje. Y recién, presten atención, el 7% procede de la expresión verbal, o sea, del tono, de mi voz, ¿no? O sea, de mis palabras. O sea, cuando yo me estoy comunicando, no importa si a mí me gusta la moda o no, si sigo las tendencias o no, tengo que entender que mi imagen es una herramienta para comunicarme, porque el 55% de lo que yo estoy comunicando va a venir de mi imagen y no de lo que estoy diciendo. Por eso, muchas veces no, en una sociedad en la que se valora la mejor de las imágenes en lugar de la mejor de las habilidades, es justamente que sucede esto de cánones de belleza un poco restrictivos y pocos diversos, ¿no? Porque justamente entender que la imagen, ¿sí?, trasciende a todo. La imagen es por eso es un elemento, es un factor esencial de la moda, la imagen, van de la mano, uno no puede ir de otro. Entonces yo para empezar a pensar la moda de un lugar más inclusivo, tengo que pensar también en la importancia que tiene la imagen, que tuvo en esta sociedad que, como mencioné recién, que la mejor de las imágenes es mejor que la mejor de las habilidades, y esto también exacerbadísimo por la cultura del consumo y también por los medios de comunicación y las redes sociales que hoy en día son los que crean estos distintos cánones. Entonces, por eso, a mí me gusta analizar estos puntos, ¿no? Ir desgranándolos un poco. Hablamos de una moda inclusiva, va más allá de la diversidad de talles, va más allá de estanterías más disponibles para cualquier persona o de cierta me gustaría saber cómo es la primera impresión por una persona ciega. Bueno, no podría responderte eso, pero lo que en continuación, justamente con lo que estaba hablando de la comunicación en general, la imagen es un elemento esencial para nosotros entender que para que haya una moda inclusiva, ¿sí?, tenemos que también entender el peso que tiene la imagen. Entonces, ¿esto significa que nos vamos a guiar solo por la imagen? No. Justamente es empezar a entender, ¿no? Por eso, bueno, la conceptualización de la imagen personal. Había un filósofo estadounidense, William James, que decía el principio más básico: todos tenemos el anhelo de ser aceptados. Todos. Y justamente es por esta razón que nosotros, de manera inconsciente, muchas veces estamos tratando de evitar sentirnos señalados, expulsados, es decir, sentirnos distintos, ¿no? Entonces, justamente lo que pasa con respecto a la moda inclusiva es que pasa esto con la imagen, ¿no? Este elemento que es uno de los que compone la moda. Muchas veces nosotros, de manera inconsciente, nos comunicamos de un mismo código para no ser expulsados, para no sentir que estamos exentos de la moda. Y justamente por eso es tan importante analizar la imagen, ¿no?, en conjunto con la moda, porque nosotros es algo que tenemos intrínseco al ser humano, que tenemos el anhelo de ser aceptados, ¿no? Y justamente ese anhelo hizo que, al haber cánones tan restrictivos, muchísimas personas se sintieran excluidas y se sintieran diferentes, y eso es lo que generó, ¿no?, un descontento, y ese descontento, bueno, es el que está empezando a dar esta crisis, ¿no?, a dar una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de cambiar
estos códigos, ¿no?, en que nos comunicamos. Entonces, cuando hablamos también de imagen, bueno, ¿por qué es tan importante? Es algo que ya sabemos que no podemos huir, pero justamente hay algo que es interesante tener en cuenta. Nosotros, ¿no?, cuando estamos analizando una imagen, ¿sí?, nosotros justamente la analizamos con la vista, en primer lugar, obviamente. Esto, bueno, teniendo en cuenta personas que obviamente no tengan problemas de vista, ¿no? Como consultaban recién, bueno, en este caso, ¿sí?, nosotros estamos viendo, hablando solamente, ¿sí?, de la conceptualización de la imagen, ¿sí?, en términos más generales, porque nosotros cuando analizamos algo con la vista, ¿sí?, esto nos da justamente un concepto distinto a lo que otra persona puede observar con respecto a lo mismo. O sea, nosotros percibimos a las cosas que observamos según nuestras creencias, ¿sí?, según nuestra escala de valores y creencias. Entonces, con respecto a la imagen personal, nosotros cuando observamos algo o a alguien, justamente me va a ofrecer un concepto distinto a lo que es el objeto en sí. Y a lo que quiero ir con esto es que cuando hablo de imagen personal, también estoy hablando de que la imagen no es una realidad, sino que es una percepción, ¿no? Esto que hablamos de la expectativa visual. Porque lo que me ayuda a tener en cuenta esta información es que empiezo a darle el valor que tiene a la imagen. Ya sé que es importante, ya sé que es algo que no puedo oír, que es algo del ser humano, pero empezar a entender que lo que yo veo, por ejemplo en las redes sociales, no es una realidad, es una percepción. Entonces, esto es algo que hay que tener en cuenta, que muchas veces en este anhelo que decía William James, que todos tenemos el anhelo de ser aceptados, y es real, a nadie nos gusta sentirnos rechazados, o que no somos, no sé, o señalados, o discriminados, excluidos, ¿sí? Entonces, esto es lo que me da una perspectiva distinta, un enfoque distinto con respecto a la imagen. Ya sé cuál es su importancia, pero ahora yo puedo entender, cambiando la mirada, que justamente no podemos gustarle a todo el mundo, o no podemos sentirnos aceptados, porque justamente la percepción que tiene la gente de nosotros no va a depender de nuestra imagen, de lo que efectivamente estemos comunicando, sino que el otro va a estar incluyendo sus escalas de valores y creencias, la manera en que se crió. Nosotros vemos al mundo como somos y cómo lo percibimos. Entonces, teniendo en cuenta esto, es que yo puedo empezar a entender. Esto es algo que, sobre todo yo se lo transmito a mis alumnas con mucho énfasis, porque lo que les mencionaba, ¿no? Mis alumnas tienen de 18 a 26 años en general, y este anhelo de ser aceptados es mucho más grande cuando mi sentido de pertenencia va a tener un rol preponderante en cómo yo me desenvuelvo, en sentirme que pertenezco, no me quiero sentir rechazada, excluida. Y por a una adolescente, bullying, por ejemplo, es algo destructivo, ¿sí? Entonces, comenzar a concientizar y empezar a pensar la imagen de un lugar distinto, que no podemos gustarle a todo el mundo, es imposible, y empezar a aceptar esa idea, sabiendo que tenemos este anhelo intrínseco de ser aceptados, pero empezar a aceptar la idea de que nosotros no podemos gustarle a todo el mundo y que no depende de nosotros, porque nosotros estamos emitiendo una expectativa visual, y esa expectativa visual va a personas que por una cuestión inconsciente les va a atraer y otras personas no. Y esa cuestión inconsciente va a depender según sus escalas de valores y creencias, y eh, su crianza, las ideas que le inculcaron. Entonces, empezar a entender esto es que me va a ayudar a separar un poquito, ¿no? El valor muy exagerado que se le da a la imagen. Ya sabemos que es importante, ya sabemos a lo que no podemos subir. No le agreguemos aún más peso, no le agreguemos una importancia decisiva lo que los demás piensen de mí. Ya sé que es algo que no puedo oír, pero no le voy a agregar, yo de mí para mí, no le voy a agregar más peso. Voy a empezar a tener en cuenta esta idea. Entonces, justamente,
cuando hablamos de la conceptualización de la imagen personal, tenemos que tener en cuenta esto, que nosotros cuando nos comunicamos el 55% proviene de nuestra expectativa visual, que la expectativa visual no es un estereotipo, sino que justamente es nuestra huella individual, y que al ser nuestra huella individual, no, ya sabemos que lo demás, la manera en que nos perciben, nosotros no lo podemos controlar. ¿Sí? Por eso si yo mientras más trabaje en mi imagen, en cómo yo me veo a mí misma, más autónoma voy a estar de la mirada de los demás. Y eso también es importante, por eso es importante desarrollar la imagen personal, porque me genera autonomía, porque voy a estar conectada con mi esencia, entonces no le voy a dar un rol esencial a la mirada del otro en mi vida, o como yo me veo. Entonces, ¿cómo afectan estos elementos para lograr una moda más inclusiva? Un segundito, un poco de agua. Bueno, vamos a ir unificando conceptos, ¿no? Esto de que hablamos, bueno, los elementos claves que afectan a la moda. Ya sabemos, bueno, la cultura del consumo, ya vimos también con respecto, bueno, a las redes sociales, el peso que hoy tienen para los jóvenes y para los adultos también. Entonces, el siguiente punto, bueno, la imagen personal, y si analizamos un poco de retrospectiva estos tres puntos, unos se unifican con otros, ¿no? Porque ¿por qué las redes sociales tuvieron esa escala exponencial en una década a nivel social y cultural? Porque justamente el ser humano se basa en comunicar a través de la imagen. El ser humano comunica a través de la imagen más que cualquier otro medio. Entonces, esto ¿sí? Justamente nos ofrece una visión distinta. ¿Por qué? Porque yo ya sé que es así. Comunico a través de la imagen y que es el porcentaje más preponderante. Entonces, tener en cuenta que las redes sociales van a tener justamente tuvieron ese crecimiento exponencial, también me va a hacer entender y concientizar un poco, bueno, la cultura del consumo. Porque obviamente la imagen tiene, sabemos el rol que tiene, y esto afectó directamente a las redes sociales, a resaltar valores superficiales. Y justamente esto hizo que la cultura del consumo se modificara, y que hoy en día pasa a ser muy importante lo que diga tal persona o tal otra con respecto a un producto, a un servicio, a un estilo de vida, a lo que sea. Entonces, ¿cómo afectan estos elementos para lograr una moda inclusiva? ¿Cómo puedo lograr unificar estos elementos para empezar justamente lo que hablamos de la moda? Que la moda es una representación de lo que está sucediendo a nivel social, a nivel cultural, que es algo que no podemos huir. Entonces, si lo analizamos, nos damos cuenta que está todo unido, ¿no? Entonces, redefinir justamente, eso nos lleva al quid del asunto, al quid de la moda de la imagen, que es la redefinición, ¿sí?, de los cánones y de la belleza actual. Que ¿cómo se crea un canon? ¿Cómo es que de golpe un canon se refiere a una cierta un cierto sector de la sociedad o las mujeres u hombres que se va a referir a una manera de verse, una manera de actuar? Entonces, esta pregunta me parece interesante analizarla. ¿Es posible redefinir los cánones de belleza? Que justamente esto incide totalmente en la moda inclusiva, porque nosotros hablamos de tres factores que afectan directamente a la moda. Y para lograr una moda inclusiva, tengo que redefinir los cánones de belleza. Entonces, justamente acá, estas dos imágenes me parecen muy gráficas, porque en una tenemos a Marilyn Monroe en la izquierda y a Adriana Lima a la derecha. Y justamente la diferencia es una cuestión cultural. Son dos referentes de un determinado canon de belleza en distintos momentos en la historia, en los años 50 y en la actualidad.
Y a mí me pareció hasta un poco gracioso que estuvieran en la misma pose. Y justamente esto, lo que nos ofrece estas dos imágenes, es que sí es posible redefinir los cánones de belleza. Porque si Marilyn Monroe en los años 50 era un referente de belleza y de sensualidad, no significa que solamente, yo traslado a la actualidad, que Adriana Lima sea un referente de belleza, no significa que tenga que ser uno u otro. Significa que pueden ser los dos. Justamente lo que crean los cánones de belleza es esto, es la cultura del consumo. Hoy en día son los referentes en las redes sociales y también el valor que le damos a la imagen y cómo utilizar la imagen a nuestro favor. ¿Por qué? Porque estos elementos unificados me generan conciencia, me generan información y a través de eso es que yo voy a poder definir los cánones de belleza. No es que está mal ni uno u otro, justamente el cuestionamiento trasciende totalmente estos valores, sino que simplemente es decir, sí, se pueden redefinir los cánones porque se viene modificando la visión que nosotros tenemos con respecto a las mujeres, por ejemplo, que nos representan, ¿no? Es ir modificando estos tres elementos que vimos anteriormente. Empezar a concientizar que el canon de belleza se produce a través, ¿sí?, de las connotaciones que nosotros tengamos a nivel cultural de la belleza. No es que ni Marilyn, por eso vuelvo a lo mismo, no es que hay una mejor que otra, es simplemente que son momentos distintos, momentos culturales, socioculturales distintos. Entonces, empezar a entender la belleza como desde esa perspectiva hace que nosotros de a poco comenzamos a redefinir estos cánones. Entonces les quiero compartir algunas imágenes que me parecen interesantes con respecto a esto. Sí o sí, siempre va a existir un canon de belleza. El ser humano necesita sí o sí tener a alguien a quien seguir. La realidad es que sí, siempre hay un canon de belleza, porque la belleza va justamente, por eso me interesa, vuelvo a la diapositiva anterior, por eso me interesa estas dos imágenes como propuesta, porque es en conjunto lo que hablamos de la imagen, ¿no? Los cánones de belleza en realidad eh, vienen en pos del valor de la imagen, y el valor de la imagen ya sabemos el valor que tiene. Entonces, el canon de belleza va a estar mientras exista la imagen, es un canon. El tema del canon de belleza no es erradicarlo, es ampliarlo, es diversificarlo. Sí o sí, el ser humano va a tener esta búsqueda de referentes. Pueden pasar capaz cientos de años de evolución humana para que se modifique, pero la realidad en nuestra existencia es que va a suceder eso, porque el ser humano, por una cuestión intrínseca de la que no puede huir, va a estar guiado por, por la imagen de una manera muy afectada, o sea, una manera hasta exacerbada, más por estos elementos que estuvimos analizando antes, ¿no? La cultura del consumo y las redes sociales. Entonces, sí, los cánones de belleza van a seguir estando. El tema no, vuelvo a repetir, no es cuestionar uno, sino es amplificarlos, es diversificarlos. Y esto, ¿cómo yo diversifico? Bueno, aprendiendo a consumir un contenido distinto, no solamente en contenido de redes sociales, ¿no?, sino también, bueno, en los tipos de referentes, sus mensajes, las series que veo en Netflix, empezar a mandarle al mercado un mensaje distinto de lo que está queriendo el consumidor. Entonces sí, es algo que justamente nosotros tenemos que empezar a comprender. Nosotros no podemos erradicar un canon, pero sí podemos ampliarlo y diversificarlo. Y que tanto una mujer como Marilyn Monroe sea considerada bella, al igual que Adriana Lima, porque simplemente es cuestión de cambiar culturalmente. Entonces, esto me lleva justamente a estas imágenes que les quería compartir, ¿no? Acá tenemos vuelta a Sofía Loren, tenemos a Marilyn Monroe, referentes de belleza en sus épocas. ¿Y por qué en ese momento eran referentes de belleza y hoy en día, por ejemplo, Marilyn y
sacaran esta foto en una revista, unos paparazzi estarían criticándola y fenestrándola porque se le dio un poco de celulitis, porque tiene un poco de panza, porque cómo puede ser que sea millonaria y esté así. ¿Qué pasó entre esta Marilyn referente de belleza a la actualidad? Que la misma persona exactamente haciendo lo mismo, viéndose de la misma manera, hoy en día sería víctima de críticas muy crueles con respecto a su imagen. La cultura, la sociedad, nosotras, también nosotros, nosotros como humanos, eso fue lo que modificó. Culturalmente se modificó. Entonces, hubo distintos puntos con respecto a la cultura del consumo, exacerbado totalmente por este valor exponencial que se le dio a la imagen a través de las redes sociales, y eso hizo que hoy en día una persona como Marilyn sería tildada de gorda, y la criticarían por cualquier detalle físico que pudiera llegar a tener. Entonces, empezar a repensar los cánones de belleza, empezar a repensar la belleza, ¿sí? Es tener más libertad a la hora de justamente tener, de elegir lo que quiero consumir en tipos de prendas, en contenido, en entretenimiento, en información, porque eso es lo que va a hacer que culturalmente se modifique todos estos puntos, se modifique el concepto de belleza en sí. Y acá tenemos otras imágenes. Esta imagen es bastante conocida, la de Sofía Loren, este dicho, pero bueno, no quería dejar de compartírselos porque me parece muy interesante. Prefiero comer pizza y tomar vino que ser una talla cero. Bueno, acá tenemos a Marilyn de vuelta, ¿no? A mí me gustan estas imágenes porque me resultan esperanzadoras, porque digo, si en los años 50, en los años 60, estos eran los referentes de belleza, ¿por qué hoy no podemos lograr serlos? ¿Por qué no puede hoy este tipo de mujeres ser de vuelta referentes? Al igual que Briana, que se amplifique. Ya sabemos que el valor de la imagen lo vamos a tener por nuestra condición de seres humanos, pero en comenzar a tener en cuenta que tenemos el poder de elegir, tenemos el poder de justamente tener representantes que me representen, mujeres que me representen, que me hagan sentir que puedo comer pizza y que puedo tomar vino, y que eso va a ser 1000 veces mejor que buscarse una talla cero, que eso me va a ayudar muchísimo más en mi bienestar y mi salud mental, dedicarle toda esa energía y todo ese tiempo justamente en tratar de pertenecer. La hegemonía en realidad viene, es algo creo que más una cuestión, un concepto en el que ahora se analiza, bueno, el tipo de referentes y contenidos que era lo que nosotros estábamos viendo, pero creo que obviamente eran mujeres por sus características físicas, ¿no? Bueno, una cuestión de estilo y de armonía en el rostro, en las red carpets, en las películas, ¿no? En justamente la visibilidad que tenían ante la sociedad en ese momento. Obviamente eran mujeres bellas, pero las mujeres en ese momento se veían como ellas, no eran distintas a ellas, por eso eran representantes. Por eso me parece interesante proponerlas como justamente como un factor más esperanzador con respecto al canon de belleza, porque las mujeres, si ustedes vieron fotos capaz de sus abuelas, de sus tías, se veían exactamente de la misma manera que Sofía Loren. Entonces, creo que trascendí un poco el concepto de belleza hegemónico o no hegemónico, porque era más amplio el canon, porque justamente una referente en los años 50 decía que prefería comer pizza y tomar vino que ser un talle cero. Y hoy en día tenemos a Bella Hadid o a Kendall Jenner, que es la antítesis de este mensaje. Entonces, justamente, tener en cuenta este punto. Siempre existió la diversidad, lo que no existiera la aceptación, la visibilización de la diversidad. Bueno, en esa época sí existía la diversidad, totalmente de acuerdo. Lo que
a ver, no estoy haciendo un planteo a nivel social de lo que sucedió en los años 50, solamente estoy tomando referentes de mujeres y también referentes de belleza y estéticos, lo que nos permite hoy identificar que a nivel cultural, si en ese momento una mujer como Sofía Loren era un referente, ¿por qué no hoy también? Y no de una manera más natural, ¿no? Que no sea simplemente del lado capaz de no sé, del activismo, no justamente que no tenga que ser algo tan disruptivo, una imagen de una persona en bikini que justamente ellas tenían que verse, no sé, que hoy en día hacemos crear de una manera, entonces no podemos subir una imagen en bikini viéndonos así, ¿no? Entonces, esto trasciende, ¿no? Y tampoco me voy a detener en analizar a nivel social cómo era que funcionaban ellas como referentes en las mujeres de su época. Sí, lo estoy analizando con respecto a la actualidad de hoy, ¿no? Obvio que siempre hubo, con respecto a las mujeres y el concepto de belleza, siempre hay algún tipo de opresión o justamente sí, un estilo de mujer, sobre todo creo que era más, trascendía la cuestión de belleza, era más un modus operandi en la sociedad de la mujer, ¿no? Como, bueno, la mujer tenía que socialmente desenvolverse, ¿no? Creo que capaz iba más por ese lado y con respecto a la imagen se fue exacerbando a medida que culturalmente se fue modificando su valor. Antes la mujer, ¿sí? Tenía otro tipo obviamente de opresión, pero una opresión más social. Acá estamos hablando de otro tipo de cuestionamiento, más allá de cómo se desenvolvían en la época. Acá estamos hablando de que es más natural y que una mujer se vea como Sofía Loren y sea igualmente bella, que el único tipo de referente que tenemos hoy, cómo se fue modificando tanto, ese es mi cuestionamiento. No cómo se desenvolvía antes en los años 50, como justamente a nivel social, sino hoy en día, en la actualidad, que es donde estamos. ¿Por qué hoy una persona, Sofía Loren, le dirían gorda? ¿Por qué? Creo que lo importante es enfocar ahí el cuestionamiento. Entonces, por eso les quería compartir esas imágenes interesantes que a mí me ofrecen un elemento esperanzador, ¿no? Sobre todo, bueno, siendo docente de moda de imagen, que realmente les sorprendería la cantidad de chicas que tienen realmente muchos trastornos, muchos cuestionamientos, mucha desvalorización y menosprecio con respecto a su imagen, y un desfasaje total de lo que realmente las imágenes yo las veo hasta me sorprende. Entonces, desde ese lugar es que yo hoy les estoy hablando a ustedes, y es desde este lugar que yo le hablo a mis alumnas, que es justamente cambiar el enfoque, que deje de ser un extracto mínimo y que empiece a ser algo más diverso y amplio. Y eso justamente nos va a ofrecer un concepto de belleza que es algo que va a estar siempre. Y un canon va a estar siempre. Que es un poco naif creer que no va a estar, porque estamos hablando de que justamente nosotros a través de la imagen comunicamos más de la mitad de lo que somos. Por eso se le da un valor tan grande. Entonces, tomar esto a nuestro favor y trascender los cuestionamientos, capaz un poco que se quedan en el llano, ¿no? Como que la propuesta es un cambio de paradigma. La propuesta es cambiar el enfoque en que nosotros vemos a nosotras mismas y al resto. Entonces, para ir cerrando, ¿sí? Esto es lo que más o menos les propongo, que en realidad son conceptos en los que fui llegando a la conclusión con respecto a mis años como docente, como asesora de imagen y también como, sí, profesional en la moda. Y justamente es empezar a consumir de manera inteligente,
empezar a preguntarme el por qué consumo lo que consumo, si este representante me representa. Y justamente esto en la cultura del consumo es que la información nos permite elegir cómo yo cómo puedo elegir lo que consumo conociéndome. Porque si yo tengo la información de mí, por eso soy una apasionada de la asesoría imagen, porque la asesoría imagen no te dice cómo ser o cómo vestirte. La asesoría imagen te da herramientas para empezar a verte a vos, a tu cuerpo, a tu rostro, de una manera más objetiva, porque justamente esa objetividad te la da la información, y la subjetividad te la da la falta de información. Por eso hoy en día tenemos estos cuestionamientos con respecto a la cultura, a las redes sociales y a la imagen, y en la moda en general. ¿Cómo logro una moda más inclusiva? Consumiendo de manera más inteligente, porque de esta manera le voy a empezar a dar más lugar a referentes diversos y que me representen efectivamente, y tener información, justamente, si tan desconforme estoy y si tan mal me siento en el lugar en el que estoy, empezar a autoconocerme me va a hacer más autónoma de todos estos dictámenes opresivos que hoy tenemos, sobre todo el género femenino. Entonces, también repensar el tema de la belleza física, por eso les ofrecí las imágenes anteriormente, entender que es una construcción social y cultural. O sea, si Marilyn en ese momento con esas características era una mujer bella, ¿por qué hoy no una mujer exactamente de la misma manera, o sea, las mismas características, se puede considerar igual y no tiene que ser víctima de críticas abrasivas, violentas, excesivas con respecto a cómo se ve o a cómo está en la playa? Entonces, esto también teniendo en cuenta con respecto a justamente el, el tema de los talles, ¿no? Algo que no lo mencioné mucho, porque justamente, obviamente, si nosotros vamos al plano directo de la moda inclusiva, sí vamos a tener en cuenta personas no videntes, personas con alguna discapacidad motriz, etcétera. Pero justamente también, bueno, el tema de los talles, ¿no? Y acá en Argentina es un gran problema, y justamente para ir cerrando también con respecto a los talles, ¿no? Algo que acá no está regulado, es entender que obviamente nuestro valor y nuestra belleza no va a depender del talle que nosotros tengamos, sobre todo en un país que, por más que esté la ley de talles, no está regulado, que vamos a un local y un pantalón, si me queda bien, en determinado talle voy a otro y me queda mal o me queda chico. Entonces a lo que voy es, si yo entiendo, si yo concientizo, si yo me conozco, voy a entender, voy a trascender esto, porque justamente en el país en el que vivimos no hay una regulación de talles, y es muy probable que no consiga los talles o la moldería para diversos cuerpos. Y entender que eso no significa que mi cuerpo esté mal. Justamente separar la información que nos permite elegir también me permite ser autónoma, porque me permite separar y entender que en Argentina no hay ley de talles, porque a las marcas les resulta mucho más como se dice, más beneficioso tener talle 1, 2 y 3 de una moldería básica y comprar una determinada cantidad de tela para esa misma cantidad de talles, 1, 2 y 3, y les va a salir más prendas que hacer talles del XS al XXL. Entonces, justamente es una cuestión de rédito económico acá en Argentina. Entonces, empezar a repensarlo de esa manera también me hace entender un poquito, ¿no? Que mi valor o la belleza que yo pueda considerar no va a tener que ver si entro en un pantalón o no. Eso también está bueno recalcarlo, porque si nos guiamos por todo lo que vimos en las redes sociales, y si yo no tengo esta información, y si yo no concientizo, y si yo no me conozco, es que es muy probable que desde ese lugar a una chica de 14 años la hagan sentir de esa manera. Entonces, bueno, también esto de, en conjunto, no consumir contenido que nos haga menospreciar, no consumir contenido que no me represente, no consumir contenido que me hace decir que mi vida tendría que ser distinta para sentirme bien, para sentirme feliz, para sentirme querida. Entonces, justamente es que nosotros
tenemos, la idea de esta charla es transmitirles que nosotros, a través del autoconocimiento, a través del consumo consciente y a través de un discernimiento del contenido que yo consumo en redes sociales, en Netflix, en la televisión, en donde sea, es que yo tengo el poder para poder justamente modificar los cánones de belleza, modificar el concepto de belleza, ¿no? Sabemos que es una construcción social. Y entender que yo tengo el poder, que yo puedo ser autónoma de estos. Entonces, esto lo que me ofrece es limpiar la mirada de mi autopercepción también. Porque si yo me conozco y sé lo que valgo, no me van a vender en Instagram gato por liebre. Yo ya sé el detrás de Kendall Jenner. Entonces, si subo una foto así, yo no lo voy a tomar como un referente al que tengo que seguir o que me tengo que ver de esa manera. Entonces, entender que yo tengo el poder de elegir a los referentes que quiero que me representen, de yo elegir cuál es lo que quiero consumir, cuál es la información, ¿no? Entonces, por eso, bueno, ya para ir cerrando, es que me parece interesante analizar la moda inclusiva de este lugar, de un lugar en el que trasciende totalmente, ¿no? Cuestionamientos, como mencioné antes, sanos, sino que es un enfoque distinto, porque la moda va a ser moda siempre, la moda es algo social, y la moda, así apasionante que es, tenemos que utilizarla a nuestro favor. ¿Para qué? Para poder, porque la moda, ¿qué nos brinda? Manifestarnos, expresar nuestra esencia, ¿no? El estilo es decir quién sos sin hablar, y justamente el tener en cuenta esto, el tener en cuenta que el ámbito de la moda, en lugar de ser un ámbito restrictivo y de un solo determinado canon, sea un espacio de autoconocimiento, es un espacio de manifestarme, cómo quiero ser, qué es lo que elijo para ser quien soy. Entonces, repensar la moda desde este lugar de inclusión más allá de las discapacidades, inclusión de modificar culturalmente estos conceptos. Entonces, si hoy en día estoy disconforme, en lugar, ¿sí?, de quedarme capaz en mi vida, tengo que trascender eso y ser una consumidora inteligente, y tengo que conocerme, el autoconocimiento, para ser autónoma de dictámenes restrictivos. Entonces, lo que le quiero ofrecer con esto es que nosotros tenemos el poder de modificarlo, nosotros tenemos el poder de crear una moda más inclusiva, pero depende de nosotros, depende de nosotras, de consumir los referentes que nos hagan bien, de consumir información que me ayude a crecer, de comenzar a repensar la belleza, de comenzar a repensar los cánones, justamente, de conocerme y tener una mirada distinta conmigo misma y con la que tengo al lado. Así que bueno, básicamente eso es lo que quería comunicarles hoy. Es un punto de vista con respecto a la moda. ¿Sí? Les agradezco mucho por haberme escuchado, por haber estado presentes hoy. Les agradezco muchísimo. Fue un placer. Y bueno, no sé si ahora es momento de las preguntas. Bueno, Adrián, no sé si ahora me tiene que hacer preguntas o... Sí, profe, No. hay comentarios en el chat muy interesantes A ver, está aquí, y, está leyendo un poco. todos tienen habilitado el chat por si quieren hacer preguntas. Eh, Perfecto. No sé, si quieres una pregunta específica, muy interesante los comentarios realmente los estoy leyendo. El tema de la gestión cultural aquí en Buenos Aires. Hay no solo detalles, sino también juventud. Si cruzás los 30 años, no consigues, es verdad esto. Estoy leyendo lo que puso Adriana Toledo, me parece muy interesante, estoy muy de acuerdo. Bueno,
Otro tema, como la sobrevaloración con respecto a la juventud. Si ya, desde el punto de vista, si ya que son buenos, hay un problema. Ver cuerpos obesos o anoréxicos es nombrarlos, normalizar distinto, es fomentar una conducta insana, ya que para realizar un cambio de buena salud debo aceptarme primeramente. Por otra parte, estas características de estos cuerpos no significa que no lo sean, pueden padecer patologías hereditarias aún así sanas. Perfecto. Bueno, estuve leyendo algunos de los comentarios. Eh, con respecto, a las... obviamente es un tema que genera mucho debate, sobre todo, por eso el tema de la salud, yo creo que ni siquiera lo toqué, porque el tema de cómo se ve un cuerpo, ¿no? Esto que a veces muchas veces pasa de lo de que hay un preconcepto con respecto al peso que tiene un cuerpo, si es sano o no sano, y justamente me parece que es parte de esta desinformación que hay con respecto a la diversidad de los cuerpos, ¿no? Pero tampoco me quise detener mucho ahí porque no era el área y no era el enfoque, sino que era el aspecto de la charla era un poco más trascendental a esos temas. Bueno, me queda hacer una consulta más antes de cerrar, algo que me quieran comentar. Donde las marcas no están en la diversidad. Me parecen retrógradas. Por ejemplo, me encanta Paula Candame, al menos hasta el momento, siempre son solo modelos hiper flacas. Muy de acuerdo, Anto. De hecho, no solamente pasa acá, en Argentina, que no está regular la ley de detalles. No sé si viste el último desfile de Yves Saint Laurent de otoño-invierno de 2021-2022, que me llamó la atención excesivamente el tema de la ultra delgadez de absolutamente todas las modelos, ultra a nivel de los 90, y como algo muy natural, ¿no? Y estamos hablando de Yves Saint Laurent, entonces, por eso digo que es una cuestión cultural, que es algo mucho más grande que los cuestionamientos a nivel local que puede haber con esto. O sea, si justamente nosotros consumimos lo que nos ofrece naturalmente el mercado de la industria de la moda, es el nicho, ¿no? Lo que sucede en Milán, en París, en Nueva York. Y si hoy en día Yves Saint Laurent hace un desfile, una colección íntegra con modelos hiperdelgadas, acá Paula Cantamber, y ni hablar un montón de otras marcas, ¿no? Tampoco quiero empezar a nombrarlas, pero la realidad es que lamentablemente todavía tenemos marcas que siguen reproduciendo este mismo tipo de imágenes y de mensajes con respecto a, cómo se debe ver una mujer, ¿no? Y realmente afecta mucho. Yo lo vi y obviamente es algo que ya no es algo que lo tengo resuelto porque como mujer a mí me afecta todos los días, es algo que lo tengo que tener presente, pero justamente como lo tengo presente es que lo puedo discernir y digo, wow, ¿cómo puede ser que hoy en día una colección de esta magnitud siga presentando en su pasarela este tipo de referentes como si estuviéramos en los años 90 y no hubiéramos avanzado absolutamente nada? Sí, comenzaron a actualizarse, es verdad, hay nuevos referentes, es verdad. Dolce & Gabbana, las últimas temporadas, fue una de las colecciones, y Versace también, donde hubo más diversidad en las modelos, no solamente en cuestión de que eran delgadas o no, sino también con el tema de la raza, que obviamente algo que sucedió y sigue sucediendo es también, una cierta opresión racial en la moda, ¿no? Que muy pocas modelos
o son elegidas así a dedo con respecto, bueno, a cómo se ven, y que hay muy poca diversidad, ¿no? De chicas afroamericanas, de chicas asiáticas, y bueno, más allá de que se fue modificando, de todas maneras, hoy en día tenemos igual un mismo tipo también de modelos, ¿no? Entonces eso, bueno, es es un punto a tener en cuenta cuando, cuando somos consumidores ávidos de la moda, que tener en cuenta que está actualizando, pero que bueno, todavía hay muchos puntos a, a estar más atentos al momento de consumir marcas. Yo soy muy consumidora de desfiles, me gusta mucho, me mantienen actualizada, y bueno, muchas veces veo que por ejemplo Versace o Dolce & Gabbana tienen modelos más diversos, pero no significa que todas las marcas así lo fueran. Bueno, no sé, ¿me quieren comentar algo más? ¿Preguntar algo? Aunque no sea el tema. Adrián, si ya no tienen consultas, ¿cómo procedemos ahora? Profe, si no hay más consultas, vamos cerrando, pero si quedan algunas, no sé si alguien quiere preguntar más. Muchas gracias, Stephanie, de Están Perú. saludando. Una conocida que trabaja como modelo siempre me cuenta que también la juzgan, no solamente por el test, sino el pelo, tiene rulos hermosos y le piden plancharse. ¿Qué cosa con el tema de los rulos? Me parece algo más. Yo siendo pelo lacio siempre amé los rulos y me parece tan atractivos que no entiendo esta fijación por el pelo lacio cuando los rulos tienen una impronta tan definida y tan distintiva, que bueno, me parece una pena. Eh, yo soy fan de los rulos. Gracias Camila a vos por sumarte hoy, gracias a los saluditos, gracias Stephanie recién de Perú que me estaba justo mandando un mensaje, es muy lindo el apoyo de distintos lados, es muy lindo saber que están del otro lado, así que realmente gracias a ustedes. Exactamente, María José, nunca paremos de cuestionarnos, nunca. Gracias realmente a ustedes. Sé que es un tema polémico a veces, eh, pero bueno, no por eso no es necesario, justamente, al ser polémico, creo que con más énfasis hay que charlarlo, plantearlo, empezar, creo que, bueno, no quiero tampoco volver sobre el tema, pero para mí el tema es la conciencia, conciencia de uno, conciencia del contexto, es lo que me permite ser más autónoma y autónomo, y considero que bueno, eso fue mucho lo que me ayudó a mí a desarrollarme, a, a tener una mirada más limpia sobre mí, y creo que el autoconocimiento fue un elemento clave. Bueno, por eso soy apasionada de la asesoría, así que bueno, a los que quedaron, si tienen ganas de aprender más, está siempre la herramienta de la asesoría de imagen como un vehículo para conocernos más, para amplificar las opciones en lugar de restringirlas, y bueno, tener una relación más sana entre mi interior y mi exterior, más, más natural, y que no haya tantos cortocircuitos como, bueno, puede suceder. El tema de los filtros en Instagram es tremendo. Bueno, vi muchos Reels y TikTok con respecto a estas
a muchas chicas hablan justamente de la importancia de, bueno, de no guiarse o no usar filtros por cómo alteran el rostro, ¿no? Esto de que, bueno, las operaciones, algo que desde hace décadas está totalmente instaurado en la sociedad, y justamente esto de los filtros lo que hace es exacerbar más aún, bueno, una misma manera de, sea la nariz, la boca, ¿no? Como que si hubiera un patrón, y como que los filtros afectan muchísimo eso. Yo trato desde Chic, en mi página, siempre trato de, algo que tenga algún color el filtro, pero de filmarme natural, porque realmente me parece innecesario utilizar filtros que alteren tu color de ojos, que achiquen tu nariz, que agranden tu boca, o sea, como que bueno, está implícito en que debemos ser distintos, ¿no? Esto de que obviamente los filtros de este sentido se popularizaron porque bueno, va de la mano con esto de que hay una sola manera de verse, ¿no? Que es con la boca enorme o con los ojos claros. Es gracioso porque creo que no hay nada más lindo que la peculiaridad que puede tener cada uno en el rostro. Ah, y sí, es el de los labios irónicos, o sea, totalmente así, es muy gracioso. Está bueno que, bueno, comiencen a utilizar filtros un poco más divertidos. Eh, pero bueno, el tema de los filtros, ni hablar, bueno, los retoques de las imágenes. Eso, bueno, no hice mucho hincapié porque tampoco me quería detener en un punto así tan particular, pero bueno, la realidad que el retoque, los filtros en realidad provienen del retoque de las imágenes y eso también produce mucha alteración. Sí, es excelente eso, la editada y la original es clave. Esto que sabemos que el cerebro procesa una imagen en 13 milésimas de segundo. Imagínense justamente esto. Cuando piden asesoramiento de imagen, ¿notas inseguridad personal? ¿No saben vestirse, no tienen tiempo para su aspecto? ¿Por qué últimamente piden servicio? Muy interesante tu pregunta, Karina. Muy atinada. Con respecto al asesoramiento de imagen, cada vez que yo trabajo con mujeres, ¿sí? Naturalmente me dedico por una cuestión de ideales, me dedico solamente a trabajar con mujeres, y algo que vi a lo largo de estos años es que generalmente buscan cambiar de imagen porque hubo algo que cambió en ellas. Puede ser también por algo negativo en un momento de crisis, o que están atravesando un momento de autoestima baja o de inseguridad por algún aspecto. Entonces, generalmente buscan cambiar el exterior porque hay algo que le está sucediendo a nivel interior. Entonces, una como asesora tiene la posibilidad de trabajar desde dos puntos. O sea, obviamente la asesoría brinda herramientas para trabajar solamente la imagen. Y si una quiere, se puede quedar en ese llano de la imagen y asesorar a alguien, y enseñarle lo que todas las asesoras sabemos y listo. Pero la realidad es que para cambiar la imagen hay que cambiar cómo la mujer se ve a sí misma. Y para cambiar eso hay que justamente generar este espacio de autoconocimiento y utilizar el asesoramiento de imágenes como un espacio de autoconocimiento. Entonces, generalmente piden cuando buscan asesoramiento de imágenes porque están buscando cambiar algo y que se note en el exterior, porque algo cambió en ellas, y hay algo que, y justamente como se modificó la manera en que se perciben, tienen así también que cambiar la imagen. Entonces, realmente es por eso. Obviamente, siempre las razones es, tengo mucha ropa y no sé qué ponerme, no me sé vestir, no sé cuál es mi estilo. Que sí, son obviamente eh, dudas o cuestionamientos que naturalmente tienen,
pero en realidad eso es un poco como la punta del iceberg. En realidad el no sé vestir, bueno, pero ¿por qué no te sabes vestir? O sea, sí que nadie dice cómo vestirse, la asesoría no dice cómo vestirte, la asesoría justamente lo que te brinda es información, que te brinda una objetividad acerca de, bueno, por ejemplo, cómo lucir tu figura, ¿no? De una manera justamente con más amplitud de opciones, ¿no? Algo interesante de la asesoría de imagen es que, por ejemplo, nos ofrece saber dónde, por ejemplo, podemos generar un recorrido visual, cómo podemos generar un recorrido visual, qué es un foco de atención, cómo lo generamos, y, y eso hace que yo tenga justamente, pues la serie de imágenes son efectos ópticos, es utilizar prendas, colores, estampas, tipos de siluetas de prendas, en pos de hacer un efecto óptico beneficioso para cada persona. ¿Tenés que entender la psiquis de cada persona? Y un poco sí. A mí me pasa que con mis clientas yo siempre me quedo un poco amiga, eh, porque me gusta escucharlas, porque siempre me interesa y además para poder trabajar acerca de la imagen tengo bueno, también tener un vínculo de confianza y de comunicación. Y bueno, naturalmente tengo que entender el origen. Obviamente, eh, no voy a la. no, no voy a estar en lo más íntimo, pero sí, a grandes rasgos, como ellas se autoperciben, bueno, realmente se puede hacer un trabajo muy beneficioso con respecto a eso. Pues en realidad lo que yo les ofrezco es que se miren distintos. Entonces, después el trabajo es de ellas, ¿no? Pero yo les digo, les cambio el foco. Y bueno, eso lo que tienen que hacer es mantenerlo y implementarlo en su vida cotidiana. Entonces, eso es lo interesante. Por eso, bueno, soy una apasionada de la asesoría, porque considero que es un punto esencial para desarrollarnos, para conocernos, para ser autónomas. Y justamente, bueno, esto que vimos hoy, creo que, bueno, la información me permite elegir, bueno, saber naturalmente cuáles son, por ejemplo, los colores que me quedan bien y los que no. No es una cuestión de restricción, es una cuestión de posibilidad, justamente. Porque si a mí me gusta algo, y por ejemplo, me gusta una determinada prenda, un chaleco, por ejemplo, voy, me lo compro, me lo pongo y veo que no me queda bien, digo, ay, soy horrible, o mi cuerpo está mal, o tengo algo mal yo que no me queda bien este chaleco porque yo lo vi que lo tenía mi amiga y ya le queda hermoso, ¿por qué a mí me queda mal? Es que yo estoy mal. Cuando pasa eso, es que hay un desconocimiento de mi cuerpo, de mis puntos potenciales. Entonces, justamente, lo que me ofrece la asesoría es entender el por qué, lo que hablábamos antes, ¿no? Bueno, yo sé que esto naturalmente no me va a quedar bien por esto y esto. ¿Significa que no lo puedo usar? No. Significa que yo ya sé que si no me queda bien, no es por mí o porque mi cuerpo está mal, es una cuestión conceptual. Entonces, nos ofrece ver las prendas de ese lugar. ¿Sí? Eh, y bueno, el autoestima es algo que se va también desarrollando, no es de un día para otro, no es un proceso ni lineal ni ascendente, pero unificando un poco la imagen con el interior, es un espacio en que la autoestima se empieza a desarrollar de una manera mucho más desenvuelta, mucho más genuina, todo de, bueno, darnos el valor que realmente tenemos. Bueno, me gusta tener igual acá en la sala asesoras de imagen, colegas, muy interesante. Siempre es lindo conocer nuevas colegas. Bueno, a los que quedaron, ¿quieren consultarme algo más? ¿Me quieren preguntar?
Cami, ejercé porque es hermoso, hermosa la asesoría. Es un... Yo en realidad mi sueño no era ser asesora, yo estudié producción de moda en la Universidad de Palermo justamente, había estudiado asesoría, pero no era mi plan. A mí qué interesante, en Calzada de la UP. Es un espacio, siempre es una herramienta extra cuando nos dedicamos a la moda, la asesoría siempre, tanto en el diseño, en el marketing, es esencial, pero si realmente es algo que te apasiona y que sentís que te gustaría poder ejercer, realmente es muy lindo. Eh, a mí me pasó que, bueno, ser docente medio me sorprendió, o sea, ya hace varios años, pero bueno, no era mi plan ser docente. Fue algo que, bueno, se fue surgiendo a lo largo de la carrera y unifiqué un poco, bueno, empezar a, esto, bueno, de la asesoría, empezar a trasladarlo también a las nuevas generaciones y preparando así, pero realmente la asesoría es algo hermoso, es algo que se puede empezar en cualquier momento. Está bueno que ya lo practiques con tu familia, con tus amigos. Es la única manera de no perder la práctica. Pero sí, yo la verdad que, bueno, me encanta y cualquier persona que quiera trabajar en asesoría, se lo recomendaría mucho porque es muy apasionante y es muy atractivo, es muy divertido. Muchas gracias, Stephanie. Otra colega de asesoría desde Perú, una erudita colega. Gracias, Stephanie, te mando un abrazo enorme. Gracias por tu apoyo incondicional siempre. Muy talentosa, Stephanie, chicas. Y hace, para los interesados de make-up, es maquilladora y hace unos make-up muy interesantes, así que bueno. Stephanie, si querés compartir tu Instagram, es tu momento para que después puedan mirar a una colega desde Perú. Analia, me pasó con una quinceañera que vino con la abuela a hacerse el vestido y la abuela le decía que estaba gorda porque vivía comiendo, todos comentarios así de feos, la nena no era gorda, era deportista, así que su contextura era más grande. Ay, Dios. Esas cosas, esos testimonios me matan, me matan, me matan, me matan. Mi Instagram, te los paso, es, ahí se los anoto, chic. Muy bien, Stephanie, ahí está, con su Instagram, Stephanie Pro Makeup. Muy buenos maquillajes, realmente. Recomendadísimo. A mí me pueden seguir desde FIC, que es donde trabajo, desde FIC Happens. Ahí, bueno, subo también un poco de contenido, esto de que hablamos hoy, bueno, un contenido también que nos permita diversificar y conocernos más.